Entonces, quisiera empezar mi intervención, en primer lugar, señalando que el día domingo falleció el señor licenciado Alfonso Llanes, quien fuera presidente de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador. Una persona que yo la conocí directamente, que precisamente con él logramos que los jubilados, los maestros jubilados, puedan recibir el incentivo en bonos y estos bonos puedan ser adquiridos por el Banco del IES, entre otras cosas que trabajamos juntos. El licenciado Llanes fue profesor mío hace, hace una década de los 70 del siglo pasado, fíjense ustedes, hace muchísimos años, y lamentablemente por el coronavirus falleció en el fin de semana que terminó. Eh, Quisiera, obviamente, de mi parte, que soy representante de los jubilados ante el Banco del IES, dejar patente su lucha, su esfuerzo, tanto como maestro como jubilado. Bien, además de eso, quisiera agradecer la acogida de los miembros del directorio, de la administración del banco, de los funcionarios del IES, del Ministerio de Finanzas, a esta iniciativa, ¿verdad? Esta iniciativa es uno de los pilares de la prosperidad en los países desarrollados y que ha sido utilizado durante muchos años. No sé si tú te acuerdas, Diego, en el Banco Central, en los buenos años del Banco Central, teníamos los talleres semanales, ¿verdad? Y discutíamos Así era. en esos talleres distintos temas de investigaciones que hacíamos, de la actualidad económica, etcétera. Ojalá pudiéramos instaurar esta hermosa costumbre que, por ejemplo, la tiene el Banco de España, la tiene el Banco Mundial, el BID, etcétera, también entre nosotros, también en el Banco del IES. La idea de los seminarios internos es brindar un apoyo técnico al directorio y a la gerencia general. En este seminario se estaría dando una serie de eventos que se está pensando organizar permanentemente. Afortunadamente se cuenta con una amplia red de investigadores que están encantados de participar con sus investigaciones. Particularmente el objetivo del presente seminario, del actual, es enfocar las posibles soluciones ante la actual situación del sistema de pensiones jubilares. Desde entonces, reflexionar sobre la situación presente del sistema de pensiones en el Ecuador, enriquecer el debate sobre las mejores políticas económicas que permitan lograr la sostenibilidad de este sistema. Para ello, hemos pedido a la doctora Margarita Belín que nos participe con los resultados de sus investigaciones, donde por primera vez, fíjense ustedes, por primera vez se ha estudiado el sistema de pensiones del Ecuador desde una perspectiva micro y macroeconómica. Es, Estamos bien atrasados en los estudios de la seguridad social. Eso sí es algo que tenemos que reconocer que no lo hemos tocado. En realidad, hasta ahora, los análisis han sido solo desde un punto de vista actuarial. Quisiera enfatizar entonces, señores directores asistentes, que cualquier propuesta siempre debe traer consigo los posibles impactos, pero no los posibles impactos vía percepción, como solemos hacerlo de ecuatorianos, sino cuantificados, esto es con números concretos. Como breve introducción al tema, solamente comentaré que el envejecimiento de la población se está acelerando en la mayoría de los países. No sé si ustedes conozcan toda la teoría de la transición demográfica, la cual nos señala que en un momento determinado la tasa de natalidad empieza a ser menor que la tasa de mortalidad. Y es justo en ese momento cuando se envejece. En los países menos desarrollados, eso relativo de la población de más edad también tendrá lugar. Fíjense ustedes, de acuerdo al CELADE, al Centro
de Estudios Latinoamericanos de Demografía, a partir del año 2050, ¿sí? La tasa de crecimiento poblacional del Ecuador será igual a cero y empezará a tener o a registrar números negativos. Aunque de manera más lenta y gradual, puede ocurrir que lleguen a ser los países envejecidos, los países como los de América Latina, ser países envejecidos antes de ser países ricos. El envejecimiento de la población trae consigo, entre otras cosas, problemas de sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. En América Latina, estos problemas se verán agravados por la existencia de sistemas de pensiones poco desarrollados, con una cobertura baja y mercados de trabajo caracterizados por la informalidad en vida. Por esta razón, el estudio de la dinámica demográfica en el contexto económico de los países menos desarrollados es un tema relevante que actualmente abarca los debates públicos dentro de los gobiernos, el mundo académico y las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Como resultado, muchos países han implementado reformas y o están considerando otras para mejorar la suficiencia de sus sistemas de pensiones, garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad. Ciertamente, todavía no lo miramos, o quizá ya lo hemos empezado a mirar con detalle, con alarma más que con detalle, es la sostenibilidad de nuestro. ¿Hasta cuándo nuestro seguro social será sostenible? ¿Hasta cuándo nuestro seguro social podrá pagar pensiones jubilares? ¿Podrá enfrentar los gastos de salud? Este es un problema ya, ahorita, crucial. Y nuestros compañeros del IES, que probablemente están en esta charla, lo conocen de primera mano. Ricardo Guzmán dice que la economía es de la política, física es de la ingeniería o la biología la medicina, ¿verdad? O sea, no se puede hacer política sin un conocimiento cabal de la economía. Margarita ha utilizado métodos de economía para que estos métodos puedan ser aprovechados por la política. De nuevo quiero agradecer mil veces hubiera querido que este seminario sea de manera presencial, no virtual, pero dadas las circunstancias no nos queda, compañeros, otro remedio, sino que continuar adelante. Entonces, bienvenida Margarita, gracias por la atención de todos y con esto termino, digámoslo así, esta introducción a este seminario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por sus palabras. Antes de dar paso, de continuar con la presentación, quisiera agradecer por la confianza y también por la invitación a participar de un poco de los resultados que he venido trabajando en estos años. Habíamos preparado también una pequeña introducción, pero creo que le vamos a dejar, Sandy, para luego de mi intervención. Y nada, pues voy a empezar a compartir ahora la presentación que he preparado para ahora. Pues me parece que alguien... nuevamente agradecerles a todos por su acogida, por su participación. Y como el doctor Marco ha comentado, pues contaré acerca de los efectos del sistema de pensiones ecuatoriano en la micro y macroeconomía. La agenda para esta presentación va a estar de esta forma, 4 puntos. Primeramente haré una breve introducción para luego pasar a contar cuál es la situación actual del sistema de pensiones y, pues en general un poco del mercado laboral ecuatoriano y de la situación demográfica, para luego pasar a presentarles un análisis económico haciendo una cuantificación de los impactos de posibles reformas que se podrían dar en el sistema y finalmente concluir y dar unas pequeñas recomendaciones.
Bueno, una cosa que quería comentarles es si es que tienen preguntas, por favor, para que las puedan apuntar ahora, o si no, pasarle a Sandy, que está conectada, y eso nada más que había olvidado de mencionar. Bien, el objetivo de la investigación que les voy a presentar ahora es entender y cuantificar las consecuencias económicas del sistema de pensiones ecuatoriano, básicamente el fondo IBM, como todos los conocemos, desde una perspectiva diferente, como ya lo había dicho el doctor, para proponer reformas de tal forma de buscar una sostenibilidad, por un lado fiscal, en el sentido de analizar también a nivel macro, y por otro lado también del sistema en cuanto al número de contribuyentes. ¿Cuál ha sido mi principal motivación? ¿Por qué he decidido estudiar esto? Esta motivación nació en el 2014, cuando muchos recordarán que empezó a darse el debate acerca de si es que el Estado debía aportar o no el 40%. Entonces, en ese entonces yo veía que había siempre el análisis desde el punto de vista actuarial, pero había esa ausencia del análisis económico, y yo me preguntaba, bueno, la ley está escrita que se debe cumplir de esa forma, pero yo decía, pues, ¿qué le pasaría al IES? ¿Qué le pasaría al fondo de pensiones si es que a la economía no le va bien? Ya habíamos visto algunas crisis, el precio del petróleo también ya empezaba a bajar, entonces yo me cuestionaba eso. Y también otro de mis motivaciones para este campo, que es básicamente economía de las pensiones, nació la economía de las pensiones más o menos en el 2002, hay todo, ahora se llaman científicos de las pensiones, y hay de varias ramas. Entonces, yo empecé también a cuestionar porque había hecho un estudio sobre la desigualdad de ingresos, y habíamos encontrado que la desigualdad estaba creciendo con la edad, y también dependía mucho de la parte sociodemográfica. Entonces, si es que la desigualdad empieza a crecer conforme la edad, entonces yo me preguntaba qué es lo que le va a pasar a las personas mayores a 65 años, a los adultos mayores, que son una de la población vulnerable. Entonces, en función de eso, las investigaciones o los resultados que les voy a presentar ahora forman parte de estos 3 papers que han sido ampliamente presentados en algunos congresos, tanto aquí en Ecuador como en Europa, y los que corresponden son estos. El primero es Population and Labor Dynamics in Large Informal Markets, Implications for the Ecuadorian Pension System. Aquí básicamente lo que hago es un poco estudiar el mercado laboral, cuál es la estructura demográfica, y también cuáles son las características de la informalidad, porque Ecuador tiene una alta informalidad, todos los países latinoamericanos tienen una alta informalidad, y a la hora de estudiar los problemas o de estudiar reformas para el sistema de pensiones, pues debemos, los países latinoamericanos o los que tenemos una alta informalidad, pues estudiar primero esto. Y luego, pues una vez que publicamos esto de aquí, pasamos a estudiar ya a un nivel macroeconómico, y dio lugar a este paper, Macroeconomic Analysis of Public Pension Systems and Application to Ecuador, y también otro paper acerca, en cambio, de la desigualdad intrageneracional. Como les había comentado, esos eran unos temas que también eran de mi interés, y ahora mismo en el debate internacional se están empezando a tocar, y ese dio lugar a este paper que se llama Intragenerational Inequality Within Different Types of Pension Systems. Solamente quisiera saber si me están escuchando, porque parece que estoy hablando aquí a la pantalla y no sé si me están escuchando. Se oye perfecto, Margarita, muy bien todo. Ya, perfecto, gracias. Bueno, pues entonces, una vez que les he presentado, les he comentado que esto, lo que les voy a presentar ahora son resultados de 3 papers. Si es que estamos pensando en analizar el sistema de pensiones, como es a nosotros que nos ocupa, a la gente del IES, del BIES y también del MEP, y estamos pensando a lo mejor en hacer reformas, pues primero deberíamos considerar cuáles son los objetivos de un sistema de pensiones para saber si es que realmente los estamos cumpliendo. Y bien,
probablemente sí, ustedes lo conozcan muy bien, pero sí quisiera traerlo a colación para el debate o las preguntas que se puedan generar al final de la presentación. Y bien, son 4 objetivos que debería cumplir un sistema de pensiones. Primero, un sistema de pensiones debería garantizar el suavizamiento del consumo, es decir, que las personas o los trabajadores deberían consumir o tener un nivel de consumo tanto en su vida laboral como también cuando se jubilen. Y esa es la razón de por qué los trabajadores deberían ahorrar en su etapa de trabajo o en su edad o en su vida laboral para que empiecen a desahorrar cuando se jubilan y que puedan mantener ese nivel de consumo, es decir, que también puedan mantener su mismo nivel de vida. Otro de los objetivos es el seguro de longevidad. Básicamente, los jubilados o los pensionistas, los trabajadores que se retiran, el sistema debería garantizarles una pensión hasta el último día de su vida, es decir, hasta la muerte. Y también aquí entraría un poco también el tema de si es que hay otras personas que dependen de ellos, que debería este sistema también garantizarles a ellos, sobre todo si es que es un sistema público. El tercer objetivo es redistribución. Aquí entraría un poco el concepto de solidaridad, es decir, que se debería mantener el concepto de solidaridad desde los que más tienen a los que menos tienen. Aquí hablamos de un concepto de una redistribución intrageneracional e intergeneracional también, es decir, desde la solidaridad desde los jóvenes hacia los mayores, desde los empleados a los que no tienen empleo, etcétera. Y el cuarto objetivo debería ser prevención de la pobreza, que luego eso, si es que no se tienen los ahorros necesarios, pues también genera un problema para el Estado. El segundo tema que deberíamos analizar antes, que se debería considerar para analizar un sistema de pensiones, es conocer qué tipos de pensiones existen. Entonces, hay esta clasificación. Por un lado, un sistema de pensiones se va a clasificar dependiendo de la forma de financiar. Y dependiendo de la forma de financiar, tenemos por un lado un sistema de reparto. En Ecuador tenemos un sistema de reparto. Y el otro es capitalización financiera, que básicamente es un sistema privado. Y por otro lado, tenemos, en cambio, la determinación de las prestaciones. Es decir, prestación definida si es que el trabajador conoce cuál será su pensión cuando se jubile a la edad que se tenga que jubilar. En este caso, en Ecuador tenemos de los 60 a los 65 años. Las personas pueden leer la ley, pueden entrar al IES y pueden saber cuál podría ser su pensión. Y por otro lado también en un sistema de pensiones se clasifica como contribución definida en cuanto a la determinación de prestaciones. En cambio, en este sistema de contribución definida, las personas saben cuánto tienen que contribuir, cuánto tendrían que aportar en este caso al IES, pero no saben cuánto será su pensión. Entonces, si es que hacemos el cruce, por un lado, de las formas de financiación como la determinación de las prestaciones, pues tenemos aquí algunos componentes. Solamente me voy a centrar en este de aquí, que es el de Ecuador. Nosotros tenemos un sistema de reparto de prestación definida. Es decir, una persona sabe que cuando se jubile, su pensión va a ser igual al promedio de los 5 mejores años. Obviamente que hay unas condiciones de máximos y mínimos dependiendo del número de aportaciones. Prácticamente somos el único país que considera solamente 5 años y los mejores, más o menos por los años cuando recién se iniciaron los sistemas de pensiones se consideraban ese número de años y a partir de ahí pues la mayoría de países han ido modificando, han ido haciendo reformas, que es una reforma paramétrica, pero en Ecuador no lo hemos hecho. Cuando nació el sistema, nació con un promedio de los 4 años y en 1958 fue cuando se cambió a los 5 mejores años. Y bueno, el de contribución definida y reparto, que básicamente un sistema de reparto está manejado por el gobierno. Está muy de moda ahora, se está sonando mucho en el sentido de que las personas pueden tener sus cuentas individuales. A lo mejor podríamos pensar, los dejo ahora en el tapete, en la mesa también, sobre todo porque
la ley que ha sido aprobada la semana pasada en asamblea a lo mejor nos permita también un poco discutir sobre ese sistema y solamente comentarles. En el tema de capitalización financiera, pues básicamente es lo que diga no es solidario. Ahí no es importante mucho la estructura piramidal. Un tema que me estoy olvidando, en los sistemas de reparto es fundamental tener que la estructura demográfica tenga una forma piramidal. Es decir, los más jóvenes deberían ser muchos para poder financiar a la gente que está en esta parte de acá arriba, que son pocos. El momento que no tengamos eso, pues ahí se pierde un poco la sostenibilidad y se pierde también un poco el sentido y deberíamos empezar a pensar en otros sistemas. Y el tercer factor, como un poco ya les había comentado, es analizar la demografía y el mercado laboral. Dentro de la demografía, quiero presentarles aquí la evolución y la proyección de las tasas de fertilidad desde 1950 hasta 2060. Más o menos cuando se creó el sistema de pensiones, pues que fue como en los años 50, pues las mujeres éramos muy productivas, por así decirlo. 6.5 promedios por 6.5 hijos en promedio por mujer en edad fértil. Vemos que ahora en el 2020 esto ha caído más o menos en cuatro hijos, estamos más o menos en 2.5. Y en el 2050-2060, pues tendemos a tener unas tasas de fertilidad muy similares a España, por ejemplo, que Ecuador es de esta línea negra, España es de esta punteada, y esta es Sudamérica, esta de puntos. Entonces vemos que incluso la tasa de fertilidad es mayor al promedio de Sudamérica, pero que en el 2060 pues estaríamos más o menos con los mismos indicadores y eso sí nos lleva a pensar si es que estamos tendiendo a tener esos indicadores, regresar un poco a ver qué es lo que están haciendo esos países ahora mismo. El otro factor importante es la esperanza de vida. En 1950 la esperanza de vida al nacer era de aproximadamente de 50 años. Ecuador es esta línea negra, ¿no? Y esta línea entre cortada y conjunto es España. Vemos que en el 2020 la esperanza de vida a nacer pues ha crecido más o menos en más de 20 años. Sin embargo, en el sistema, la fórmula de cálculo de la pensión pues no la hemos cambiado en nada. Y la otra es también considerar la esperanza de vida a los 60 años. En 1950 más o menos era 15 años, que nos daría más o menos como una esperanza de vida de 75 años. En el 2020, pues esto ha crecido más o menos en 10 años. 10 años es bastantísimo. Y en 50 años estamos hablando más o menos de un año por década. Y tenemos entendido que dentro del sistema contributivo, la esperanza de vida a los 60 años es de 25 años, o sea, más o menos a los 85 años, ¿no? Y bien, entonces con esos resultados que hemos visto, es fácil entender que la pirámide poblacional pues se está perdiendo. En 1950 podíamos ver, aunque era, digamos, delgada, teníamos la estructura poblacional, tenía la forma de una pirámide. En el 2017 ya empezamos a ver que la base empieza a achatarse y empieza a ser un poco más rectangular, y en el 2050 pues ya esto está cambiando, y en el 2100 ni se diga. Un tema que quisiera comentarles aquí también es que en Estados Unidos y en algunos otros países, al momento de hacer estudios actuariales, como mínimo consideran que las personas vivirán hasta 100 años. Entonces, suelen considerar siempre 75 años. En los estudios actuariales aquí en Ecuador yo he visto que el periodo, el rango que lo consideran son de 40 años. Aquí, por dar un dato así, a lo mejor interesante, en el año pasado, no, en el 2018, en Inglaterra,
las personas que llegaron a los 100 años superaron ya los 500.000, o sea, más o menos la población jubilada del sistema contributivo actual de Ecuador. Y bien, pues entonces, como les decía, en un sistema de reparto es importante saber cuántos trabajadores, cuántas personas activas tenemos, y aquí lo que les presento es la ratio de dependencia. Es decir, por cada persona mayor a 60 años, que es de esta línea de aquí, cuántas personas en edad de 15 a 60 años, o sea, en edad de trabajo tenemos. En 1950 pues teníamos alrededor de 6, 7 personas, llegó su máximo hasta 1985 y ahora en el 2020 estamos hablando de más o menos 5 personas. En el caso de 65 años pues obviamente se amplía un poco más la base y esto suma aumenta a 8. Pero de lo que tengo entendido ahora mismo al 2018 en el IES, en el sistema contributivo, en el caso de las jubilaciones por vejez, tenemos más o menos 7 personas. Digamos, si es que eso no sería tan malo si es que las pensiones no fueran tan altas como las voy a presentar. En el caso de un sistema de reparto, la ratio de dependencia siempre tendría que tener una pendiente creciente y en este caso vemos que básicamente es decreciente, ¿no? Eso en cuanto a los factores demográficos. En cuanto a los factores del mercado laboral, generalmente en los análisis siempre se considera la tasa de desempleo. Y eso se ha mantenido desde el 2017 al 2017 en alrededor del 5%. Sin embargo, esto de aquí no nos dice mucho a la hora de analizar un sistema de pensiones. Lo que se debe considerar es en realidad la tasa de empleo adecuado, que es de esta línea negra. Y vemos que a pesar incluso de la bonanza, no hubo una mejora significativa. Llegó a sobrepasarle a la tasa de empleo no adecuado solamente en el 2014. Y a partir de esa fecha empieza a decrecer y esto sigue creciendo, ¿no? Así es que la brecha sigue siendo mucho más grande y obviamente se ve reflejado en las cotizaciones que se hacen a la seguridad social. Estos datos que les estoy presentando aquí son considerados de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo. Entonces aquí se ve que la tasa o el porcentaje de contribuyentes con respecto al total de empleados está pues alrededor de un 40%. Y eso obviamente es al momento de comparar con otros países vemos que no estamos a lo mejor haciendo bien nuestro trabajo y que eso nos da también como para hacer un poco los punteros en los países con una alta informalidad en el sentido de no cotizar a la seguridad social. Estamos más o menos, estos son datos al 2010, en el 30%, los que están acá son Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Argentina, incluso Venezuela tiene una mayor cobertura que Ecuador. Entonces, este debería ser una de las metas como país para mejorar este tema. ¿Cómo lo haremos? Pues a lo mejor al final de la presentación podremos a lo mejor tener alguna pista. Y este sería un poco como el reflejo, la foto de la informalidad en Ecuador. Esto es al 2017. Tenemos la pirámide poblacional. Los del centro son el empleado público formal, o sea, el que está cotizando al IES, y esto es datos utilizando la ENEMDU, la encuesta de empleo y desempleo. Obviamente esto sí, el empleo público no tiene la forma de una pirámide. El empleo privado, que es igual empleo formal, tiene algo y vemos que aquí se ve reflejado en esta parte izquierda son los hombres y en las mujeres. Vemos que los hombres tienen un mayor grado de empleo informal que las mujeres y en cambio las mujeres, esta parte celeste representa la población económicamente inactiva. Con esos resultados que les he presentado, es un poco de esperarse que la
la cobertura de la seguridad social para las personas mayores a 65 años sea baja. En el 2015 teníamos solamente un 25% de la población mayor a 65 años tenía una pensión contributiva. ¿Y cuál era su pensión? La pensión era más o menos un 95% del promedio de su salario en toda su vida laboral. Aquí en esta gráfica les presento una comparativa de la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es la pensión dividida, la pensión que está recibiendo con respecto a qué porcentaje con respecto al salario promedio en toda su vida laboral. Entonces, por ejemplo, si una persona está recibiendo $100 por pensión, si es que el promedio de su salario en toda su vida laboral ha sido $100, pues su pensión será $95. Eso es lo que se está reflejando aquí. Y se está reflejando que Ecuador paga un porcentaje bastante alto. Solo Venezuela y Paraguay nos pasan. El promedio de los países de América Latina es más o menos un 60%. Y bueno, pues a veces uno se escucha que siempre nos estamos a veces quejando o a lo mejor soñando vivir en un país desarrollado donde se tiene un buen sistema de transporte, donde se tiene un sistema de salud avanzado, donde la educación también es buena. Y entonces veamos cómo estamos en la tasa de reemplazo de las pensiones, cómo está con respecto a los países desarrollados. Pues es el más alto. Está más alto que Holanda, que España, que Suiza, que Portugal, que Finlandia, que Estados Unidos, que México. Estamos más altos. Y sin embargo, Ecuador paga un 70% de subsidio a las pensiones. Y en eso también estamos altos. O sea, estamos solamente por detrás de México. Pero México tiene dos sistemas, un sistema de prestaciones definidas y un sistema de contribuciones definidas. Así que en cuanto al porcentaje, digamos, de gente en México que está recibiendo esa pensión es bajo con respecto incluso al de Ecuador. La media de porcentaje de subsidios en América Latina es del 28%. O sea, como Ecuador estamos como 52 puntos porcentuales por encima de la media. Les voy a poner aquí un ejemplo. Si la pensión de un jubilado, o sea, ahora es de $1,000 mensuales, el Estado le estaría subsidiando mensualmente $700 y al año aproximadamente 9,000, porque son 13 pagas. Entonces aquí visualmente le podemos ver. Esto de aquí es lo que está pagando el Estado y esto de aquí es lo que el contribuyente ha aportado. O sea, si es que fuera un sistema puramente capitalista, solamente recibiría $300 esa persona. Y a lo mejor también queramos saber cómo está la situación ahora un poco en la distribución, qué montos está recibiendo de pensiones los del sistema contributivo en cuanto solamente a los jubilados por vejez, está en esta gráfica. Básicamente el 67% de la población o de los jubilados por vejez, aquí está por género, acá son los hombres y las mujeres, los hombres reciben una pensión más alta porque sus salarios generalmente durante su vida laboral son más altos y bueno, también un poco por las condiciones del sistema que hace también que se reciba un poco más alta. El 67% de los jubilados por vejez reciben una pensión menor a $1,000. Incluso hay algunas personas que reciben $100 y $200. Y hay un 13% de esa población que recibe una pensión mayor a $1,000. O sea, si es que una persona está ganando, un jubilado ahora está recibiendo una pensión de $2,000, el Estado le está subsidiando $1,400. Y sin embargo, también este porcentaje de población representa un 4% de la población mayor a 65 años, y esto con datos de enero del 2020. Entonces, podríamos estar hablando a lo mejor aquí de una población muy privilegiada. Y si es que en un hogar, pues hay dos personas que están jubiladas con $1,000, pues el Estado estaría subsidiando $1,400 de ese hogar y así sucesivamente, ¿no?
Y claro, con esos resultados que se les presenta es un poco normal que la brecha financiera entre las pensiones o los ingresos por pensiones y lo que se está pagando por pensiones empiece ya a tener problemas. Aquí les presento desde el 2012 hasta el 2019. El color oscuro representa a las contribuciones, a las aportaciones que se hacen al IES y el gris claro es en cambio el pago de pensiones. Como en el 2015 se hace también el cambio del porcentaje de aportación al IES, empieza ya a tener problemas. Es decir, el gasto que está haciendo el BIES por pensiones empieza ya a tener una brecha negativa. Y para el 2016, 17 y bueno, pues hasta ahora pues eso ya empieza a crecer, sobre todo por los datos que les presenté antes. El número de aportantes, eso ya lo conocemos todos, ¿no? Está cayendo mientras que el de pensionistas está subiendo. Entonces es un poco normal ya esperarse eso. Entonces digamos que a lo mejor hasta lo que les presenté antes, puede que se lo haya conocido, puede que esté en el debate, aunque yo no lo he escuchado particularmente, sobre todo en cuanto a las pensiones altas. Pero en el debate, digamos, aquí nacional, nos estamos olvidando también un poco de la pobreza. Ecuador, pues la pobreza de los mayores con respecto a la pobreza total, pues es bastante alta, casi representa un 75% con respecto a toda la población. Y comparado con otros países también es un poco alta. Y luego, entre la desigualdad entre jubilados, y estos solamente datos, estos resultados que les estoy presentando aquí, son considerando las encuestas, y en las encuestas generalmente los valores monetarios siempre tienden a bajar. Así es que esta desigualdad podría incluso crecer. En el caso del sistema contributivo, la pensión en el 2010, la desigualdad en el 2017 para el caso de los hombres fue del 28%, en el caso de las mujeres 22%. Hubo aquí una disminución del 2007 al 2017 por el incremento de los salarios que hubo en este periodo, ¿no? Creció más o menos un 50%, que es bastantísimo para una economía dolarizada. Si es que consideramos ya también a los jubilados no contributivos, pues esta desigualdad crece bastantísimo, 38%, perdón, que es bastante. La media de la desigualdad en los sistemas de pensiones en los países desarrollados es más o menos del 17%. O sea, estamos como unos 11 puntos por encima en el sistema contributivo. Y ya nos hace pensar. Entonces, con un poco con lo que les he presentado, creo que todos somos conscientes de que hay una necesidad de reformas urgentes, de tal forma que se pueda garantizar, por un lado, la sostenibilidad fiscal y, por otro lado, también una sostenibilidad en el número de cotizantes, que vemos que tenemos un alto grado de informalidad. Y si es que seguimos manteniendo un sistema de reparto y con unas altas tasas de reemplazo, pues el sistema no va a ser sostenible. Entonces, antes de pasar un poco a las reformas que se podrían dar y a lo mejor a presentarles las cuantificaciones, quisiera mencionar aquí cómo es el sistema de pensiones ecuatoriano. A lo mejor voy a ser aquí un poco redundante. Y bueno, pues el sistema de pensiones es, como sabemos, es de reparto y es dependiente del salario, pero es de prestaciones definidas, pero o sea, el dependiente del salario en el sentido de que solo considero los 5 mejores años. Y esto, como les había manifestado anteriormente, está desde 1958. La edad de retiro es a los 60 años, con 30 años de aportaciones, y en los 65 años, o sea, en tan solo 5 años de edad, se baja este requisito de 30 años a 15 años. Eso hace que las personas, de hecho, cálculos que ahora no los voy a presentar, pero lo mejor si ustedes quieren profundizar más, sí lo podríamos hacer, que hay una estrategia claramente de muchas personas que empiezan a cotizar a los 50 años, porque a los 65 años ya se podrían jubilar y con una pensión relativamente buena y que obviamente eso afecta un poco al fondo. Por otro lado, son 14 pagas mensuales por año, pero sin embargo se cotiza solamente 12. Y ahora es justamente el problema en el que estamos ahora, ¿no es cierto? El IES, bueno, la Corte Constitucional que ha pedido que esto lo tiene que
que financiar los que somos activos. Por otro lado, el gobierno paga el 40% del gasto en pensiones, que son financiados con impuestos, y esto es desde 1942. Como sabemos, los subsidios generalmente suelen ser temporales. Sin embargo, vamos ya cerca de 80 años con este subsidio. Y quisiera contarles aquí una nota anecdótica de que en 1940 Emilio Schönsbaum, que era representante de la OIT en ese momento, dijo que Ecuador contaba con 2 verdaderos buenos actuarios. Uno de ellos era Peter Tullen. Peter Tullen era alemán, era un matemático puro, y en 1935 escuchó que en Ecuador la Politécnica Nacional estaba reuniendo a algunos profesores para crear la carrera de matemáticas. Entonces, a pesar de, y también, bueno, como buenos ecuatorianos, como buenas gentes, dábamos la nacionalidad. Así es que él, justamente como ya se aproximaba la Segunda Guerra Mundial, él decidió venir acá y en 1935 se une al Departamento de Matemáticas de la Politécnica Nacional y da clases ahí y también en la Central. Y en 1938 se encarga del Departamento Matemático Actuarial de la Caja de Seguridad Social y del Instituto Nacional de Previsión Social. Él, a pesar de ser matemático que se dedicaba un poco a cosas súper abstractas, empieza a hacer cosas, digamos, aplicadas. Y bueno, pues y él lo ve así como una carrera fascinante y lo pone así que sería un sustituto para su pasión de siempre por las matemáticas puras. Sin embargo, en 1947 tiene que exiliarse por segunda vez. O sea, la primera vez vino acá a Ecuador y la segunda vez se va a Colombia y termina finalmente en la OIT. ¿Por qué se exilia? Aquí he transcrito algo que su hijo, él había escrito un diario y su hijo lo dio a conocer y lo he transcrito aquí. Él básicamente dice, él empezó con su rechazo para hacer reformas al sistema de pensiones. O sea, él creía que se debían hacer bien, obviamente con cálculos actuariales, pero estaba teniendo una presión por parte del presidente Velasco Ibarra. Él pensaba que lo que se le estaba pidiendo en ese momento, pues, pondría en peligro el principio de equidad del sistema de pensiones y también del esquema unitario. Y además también empieza una pelea con el presidente del instituto de ese entonces. El resultado final es que todas las advertencias o todas las sugerencias técnicas que él las hacía simplemente fueron rechazadas y el presidente de ese entonces tuvo que rendir también a su posición. Sin embargo, el nuevo presidente del directorio pues le pide que salga. Entonces, creo que era importante mencionar esta nota, que a lo mejor si es que él no se hubiese ido, pues ahora no estuviésemos con el problema que tenemos, ¿no? Y bien, entonces con estos datos que hemos analizado, nos planteamos a hacer algunas simulaciones. ¿Qué pasaría, por un lado, o sea, a través de un modelo macroeconómico, qué pasaría si es que el gobierno deja de pagar este 40%, si le reduce? ¿Qué pasaría en la macroeconomía? ¿Qué pasaría en el PIB? ¿Qué pasaría en el bienestar de la sociedad, por un lado? Y por otro lado también, si es que a lo mejor aumentamos este periodo de años que se consideran para el cálculo de pensiones, ¿qué pasaría con la desigualdad? Esas son un poco de las preguntas que nos hicimos y les voy a contar aquí. Entonces, en cuanto a los efectos en la microeconomía, la pregunta específica es, ¿cómo el sistema actual trata una corte de trabajadores? Y para esto utilizamos, bueno, aquí los resultados o la idea es cuantificar la desigualdad intrageneracional de las pensiones. Utilizamos modelos de microsimulación que son ampliamente conocidos, sobre todo cuando no se tienen bases de datos, y se suele utilizar las encuestas, y a partir de eso, de ciertas condiciones, pues se crea un historial virtual o ficticio con la finalidad de poder medir esto. Entonces, para esto lo que hice es utilizar la ENEMDU a septiembre del 2017 y
y consideré que las personas, consideré una corte de trabajadores que tenían 18 años a septiembre del 2017 y pues consideré que el pago a la pensión sería de 10.46 como lo dice la reforma, ¿cómo se llama esto? El CD 501 del 2015 y consideré las probabilidades de supervivencia por género gracias a un estudiante que lo hizo en la Politécnica, porque esto no lo tenemos, digamos, público. Consideré también las probabilidades de transición laboral, es decir, cuál es la probabilidad de que una persona que tiene un empleo formal pase a un empleo informal, de la misma forma pase al desempleo o pase a la inactividad y viceversa. Probabilidades de transición que los consideré por género, por grupos de edad y nivel educativo con la finalidad de que el modelo sea heterogéneo. Hice una estimación de perfiles salariales por edad, por género y nivel educativo y consideré varios sistemas de pensiones para hacer los cálculos, que los resultados los voy a presentar a continuación. Por un lado, obviamente consideré las personas, o sea, ¿qué es lo que hice básicamente? Cogí una corte de trabajadores, o sea, digamos unas 100 personas que tenían 18 años. Consideré las probabilidades que tenía todo el mercado laboral ecuatoriano, o sea, todas las personas, y asumí que esta corte mantendría esas mismas probabilidades en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, estos 18 años, lo que hice es evolucionarle a través, todo en el computador, evolucionarle hasta que cumplan 65 años de edad. Y a los 65 años de edad, lo que les dice a todos estos de aquí, validarle todas las condiciones que nos dice ahora el sistema de pensiones. Es decir, si es que tenía a los 60 años, si es que tenía los 30 años de aportaciones, igual, dependiendo todos los cálculos que nos dice ahora los requisitos para jubilarse. Por otro lado, lo que hice es considerar el mismo sistema, pero en lugar de 5 años, considerarle 15 años. Y así a otro por 25 años. Eso en cuanto, digamos, a un sistema de prestaciones definida. También hice 3 propuestas más en el caso de contribuciones definidas. Y ahí consideré un riesgo bajo, un riesgo alto y un riesgo medio. Pero a esta contribución definida, como la idea sería de que siga siendo un sistema de reparto, le puse también unos límites, un máximo y un mínimo. Pero y el máximo y el mínimo que les puse, o las condiciones que les puse aquí, no las hice como las tiene actualmente el IES, sino esto lo hice como lo tienen en los países europeos. ¿Y cómo lo hacen allá? Allá la pensión mínima es del 60% del promedio de su salario, de toda la vida laboral. Y el máximo es el 1.5 veces el promedio del salario básico. En Ecuador, al septiembre del 2017, el salario promedio era de $500. Es decir, entonces aquí el salario mínimo era más o menos $300 y el máximo $750. Y con eso obtuve estos resultados. Aquí lo que les presento es la media de indicadores de pensiones por género. Aquí está el caso de los hombres, de mujeres y también para el caso total. El sistema actual me calcula o me dice que el coeficiente de Gini, que es el indicador que se utiliza para medir la desigualdad, sería de 26.73%. En el caso de las mujeres, 29.73%. O sea, hay una mayor desigualdad en el caso de las mujeres. A nivel total sería de 27.18%. Si es que se hiciera una reforma o la propuesta que en el caso de considerar 15 años, evidentemente, pues vemos que las estrategias un poco cambian, ¿no? Y la desigualdad va a caer considerablemente, casi 12 puntos porcentuales. E incluso en el caso de las mujeres, pues mejora muchísimo la desigualdad. Para 25 años, obviamente, va a ser mayor. Y en el caso de los sistemas de contribución definida, en el caso del riesgo bajo, al tener obviamente una tasa de retorno bastante baja, pues las pensiones serían mucho más bajas, sobre todo por esa condicionante que le puse de que no puede haber una pensión, o sea, menor de $300. La desigualdad baja bastantísimo
Y en el caso del riesgo moderado, pues es un poco más considerable. En el caso de riesgo alto, pues obviamente, como lo veremos más adelante gráficamente, va a ser más alta. Esto en cuanto, digamos, a los coeficientes de Gini. El REP R1 significa la tasa de reemplazo, es decir, la pensión dividido para el salario promedio de toda su vida laboral. En el sistema actual, el sistema le pagaría 137% del salario promedio. Es decir, si una persona, el salario promedio de toda su vida laboral fue $1,000, pues el sistema le pagará $1,377. En el caso de que consideremos bueno, en el caso esto para de los hombres, en caso de las mujeres va a ser más alto porque los salarios son más bajos y en total serían 1,366. Si es con la propuesta que se le hace de ampliar el periodo, el número de años a 15 años, pues esto baja ya a menos del 100%. Bajaría al 85%. Es decir, si una persona tuviera una pensión, el salario promedio de toda su vida laboral o de los 15 años sería de $1,000, pues la pensión sería $858. Y gráficamente vamos a verlo aquí. En esta gráfica de aquí, lo que se presenta es el capital acumulado para el caso de, digamos, de los sistemas de contribución definida. Si es que una persona se le paga o si es que se tuviese este sistema de contribución definida con una baja tasa de interés, pues más o menos en promedio las personas acumularían $76,254. Si es que la tasa de interés fuera un poco más alta, moderada, 110,000, y si es que fuera alta, pues 126,000. Entonces, con este capital acumulado, pues es lo que se calcula luego las anualidades. Aquí se puede ver gráficamente un poco lo que les conté con los números. El sistema actual, la distribución de las pensiones sería de esta forma. Aquí podemos ver que más o menos un 15 a 20% pues recibiría unas pensiones altas sobre los $1,000 mensuales, 15,000 anual. Y en el caso de las propuestas de incrementar el periodo, pues vemos que aquí ya hay una uniformidad, pues se ve claramente que se reduce la desigualdad. Entonces, en el caso de 15 años y en este caso es el de 25 años, y acá tenemos para el caso del sistema de contribución definida bajo, medio y alto. Obviamente estas altas densidades en esta parte izquierda pues van a ser por el mínimo, por la condición que se le pone al mínimo. Y en el del sistema de contribución definida con riesgo medio y riesgo alto, pues van a tender en cambio a ser al máximo porque tienen una mayor tasa de retorno. Entonces, aquí están como todos los gráficos, por un lado del capital acumulado y por otro lado de la pensión. O sea, aquí podríamos hacer un ejercicio muy rápidamente. Si es que la media de la pensión es $75,000 y la persona tiene una esperanza de vida a los 60 o 65 años de 15 años, pues claramente debería tener una pensión mucho menor a lo que está reflejando este gráfico, que es del sistema actual. Eso, digamos, en cuanto ya a los resultados, digamos, microeconómicos. En cuanto a efectos en la macroeconomía, la pregunta que nos hicimos es, ¿cuál sería el efecto en las variables macroeconómicas y en el bienestar económico si varía el porcentaje de aportación del Estado al fondo de pensiones o si la tasa de sustitución varía? Para eso, el modelo que utilizamos es el modelo de equilibrio general computable, que es uno de los instrumentos para evaluar la sostenibilidad de reforma de las pensiones y sus efectos en la economía. Es ampliamente utilizado. Eso se lo utiliza en la mayoría de países y sobre todo con el auge que ha tenido el desarrollo de las computadoras que permite hacer estos cálculos. Ahora mismo, los modelos de equilibrio general computable son la piedra angular de la macroeconomía moderna.
y son una herramienta estándar en el análisis numérico de temas de finanzas públicas que tratan de la redistribución intergeneracional, sobre todo porque en la economía, como les voy a presentar luego gráficamente, pues cada año pues van entrando ciertas cortes, van entrando nuevas generaciones. La idea de este estudio es tener una visión macro, en macro. Hemos utilizado un modelo bastante simple y por lo tanto los resultados que luego les voy a presentar no se los puedo tomar exactamente. La idea es un poco entender cómo funciona a nivel de macroeconomía el sistema de pensiones. Entonces, el modelo que utilicé para medir y para tratar de resolver a esa pregunta que les expuse es este. Vamos a tener en la economía, por un lado, a las empresas, que son las encargadas de la producción, y por otro lado, a los hogares. Los hogares van a las empresas, ofrecen el trabajo. Las empresas por este trabajo van a pagar un salario a los hogares. Los hogares con ese salario van a ir al mercado de bienes y servicios, van a consumir y por otro lado también van a ahorrar. El ahorro que hagan las familias va a ir a las empresas van a tomar prestado esos ahorros y por eso van a pagar una tasa de interés a los hogares y la tasa de interés obviamente que va a ser medida o va a ser determinada por el mercado de capitales. Los hogares son los dueños de las empresas y por eso aquí pues los hogares van a pagar al gobierno 3 tipos de impuestos, un impuesto al consumo, otro impuesto a la renta, tanto de capital como de trabajo. Y el gobierno va a tener 2 presupuestos. Un presupuesto, obviamente, el gobierno sus presupuestos va a consistir de todos los impuestos que pagan los hogares. Y por un lado va a pagar las pensiones, se va a encargar del sistema de pensiones. Y por otro lado va a darle también a los hogares ya sea los diferentes gastos públicos, ¿no? Salud, educación, transporte, etcétera. En esta economía, en cada periodo de tiempo, va a consistir en 20 años y las personas van a vivir hasta 65 años, se van a jubilar a los 65 años y van a morir a los 85 años. Entonces, esta parte de demografía siempre va a entrar. Es un modelo dinámico. Aquí y bueno, pues los hogares van a tener que resolver este problema de optimización sujeto a esta restricción intertemporal, que no me quiero meter mucho en estas ecuaciones, y como resultado de las simulaciones que se hizo, se tiene aquí. Aquí lo que nos muestra este gráfico es cuál sería el efecto en el PIB. Esta línea apuntada es el PIB, la línea negra es la utilidad, el bienestar de los hogares, y esta línea gris va a ser el capital output ratio. Entonces, aquí lo que nos está mostrando esta gráfica es cuál es la variación en estas 3 variables cuando la tasa de reemplazo baja, como les había manifestado anteriormente. Ecuador tiene una tasa más o menos de 95%, con datos, en cambio, al 2014 está en alrededor del 80%. Entonces, a partir de ese 80%, nosotros vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son las variaciones en estas 3 variables, si es que se reduce por un lado o si se incrementa por el otro lado. Y adicionalmente, este θ que es igual a 0 significa el aporte del Estado. En este caso, si es que el aporte del Estado se disminuye. Entonces, vamos a basarnos que más o menos el punto de equilibrio estaría por aquí. Si es que la tasa de reemplazo aumenta, es decir, si es que en lugar de... Vamos a asumir que el promedio de los salarios en su vida laboral de las personas fue $1,000 y si es que se les paga el 80%, pues serían $800. Si es que le queremos pagar a esa persona el 100%, es decir, $1,000, lo que va a pasar es que hay un decrecimiento. Si vemos que aquí está la línea por 0, vamos a ver que esto es negativo. Entonces, el bienestar de las personas va a caer y también va a caer el PIB y va a caer también el capital output.
Porque Una pregunta, perdón, Margarita. sí, ¿Ahí estás mostrando la variación de esa utilidad o la utilidad? la variación, es La la variación. variación porcentual. Ajá. En este caso, claro, variaría, a ver, 5, 10, 15, 20, aquí variaría más o menos unos 5 puntos si es que se sube al 90%. Muchas Entonces, gracias. es el impacto marginal de Sí, esta tasa de cobertura, digamos, sería la tasa de reemplazo, si es que de aumenta. reemplazo. Ajá, sí, o sea, si es que aumentamos las pensiones, si es que el Estado, bueno, si es que el IES en este caso decidiría pagarles más, aumentar. Entonces, como podemos ver, o sea, si es que se reduce la tasa de reemplazo, es decir, si es que bajan las pensiones, claramente va a haber un bienestar, y va a haber un crecimiento económico. Obviamente, Perdón, Margarita, es decir, sí, cuando esa tasa de reemplazo es baja y la aumentas, digamos, de 0 a 0,2, el incremento es mayor que cuando pasas de 0,8 a 1 o de 0,8 a 0,9, algo así. sí, sí. Lo que pasa es que este 0,8 o esta tasa de reemplazo depende obviamente de los impuestos que pague la persona. Si es que una persona en este 0,8, luego les presento, el promedio o el equilibrio fue 13% más o menos. Entonces, si es que tú le bajas la tasa de reemplazo, si le bajas la pensión, obviamente esa persona va a tener que pagar menos impuestos. El Estado también, obviamente, bueno, aquí ya está eliminado el 40%, pero esa persona va a tener que pagar un menor impuesto y obviamente al pagar un menor impuesto va a tener para consumir más. Obviamente estos datos, como te digo, como les dije al inicio, María Belén, sí hay que tomarlos con bastantes pinzas, no son exactamente, no te podría decir, ya, está bien, estoy aquí, ahora estamos en este punto de equilibrio, 0,8, entonces, si es que yo le bajo un 0,5, pues mi bienestar va a ser un 15%, así tal cual. No, y la tasa del crecimiento del GDP, perdón, del PIB, va a ser igual 15%. No es tan así. Simplemente te permite ver, y ¿sabes por qué? Sobre todo porque yo aquí no le consideré las sendas transicionales. Se debería considerar, pero eso va a ser como, digamos, como mi estudio extensivo. Aquí este modelo, o sea, en últimas te estaría diciendo, mira, no les pagues impuestos y ándate, o sea, es que la tasa de reemplazo se va a cero, es como la gente verá cómo ahorra, o en últimas estaría un poco moviéndote a que te vayas a un sistema capitalista. Y ahí, claro, vas a tener como, chuta, wow, un capital output del 100%, un crecimiento económico de 40%, pero no es tan así, porque falta medir estas partes. Pero sin embargo, sí te permite ver un poco, transparentar un poco la estructura fiscal o la estructura impositiva, que eso no se lo estaba tomando en cuenta. Aquí, en esta tabla, presento el equilibrio inicial, esto es al 2014, y cuál sería el equilibrio en el largo plazo. El sistema óptimo de todos estos puntos de las tasas de reemplazo, lo que encontramos que todos estos puntos son óptimos, ¿no? Pero en el sentido óptimo de que el ciudadano, de que el contribuyente no tendría que pagar una tasa más alta, es cuando la tasa de reemplazo es del 50% y se elimina el 40% del aporte. En ese caso, la tasa de consumo, el IVA, va a ser igual al 12%. El impuesto a la renta aquí baja, o sea, este es el equilibrio en 16,65 más o menos, baja al 5, pero esto de aquí no lo podría tomar así tal cual, porque nosotros tenemos también no tan alto, pero sí tenemos evasión de impuestos. Entonces, digamos que al yo no haber considerado en este modelo la evasión de impuestos, que sí lo puedo considerar, sí lo podría hacer los ejercicios, pues estaría un poco soportando esto y lo dejaría ahí. Y como recomendación, podría decir que esto sería como, digamos, el escenario ideal, porque te va a dar un bienestar. Aquí voy a decir que te da un bienestar positivo, no te voy a decir del 15%, y que te da también un crecimiento del PIB, un crecimiento económico.
el consumo privado aquí crecería, pero esto de aquí tampoco, o sea, no lo podría tomar así porque mi estructura impositiva se va a mantener. Por un lado, sí habría un crecimiento porque el Estado va a dejar de pagar el 40% y entonces con eso, pues las personas ya no tendrían que pagar este impuesto para sustentar ese 40% de las pensiones. Y bien, una vez que les he presentado eso, pues las conclusiones, creo que algunas ya, o sea, van a ser un poco repetitivas, como les he dicho en toda la presentación. El sistema de pensiones contributivo en Ecuador es muy generoso y regresivo en el sentido de que las personas que más tienen están pagando menos. Ecuador tiene una de las pensiones más altas del mundo, donde en el 2015, ahora en el 2020 está en el 30%. Un 30% de la población mayor de 65 años tiene una pensión contributiva. Luego hay una diferencia de los no contributivos que es más o menos el 15%, pero o sea, no llega ni siquiera al 50%. O sea, hay un 50% de la población mayor de 65 años que no tiene una pensión. Sin embargo, hay grandes desigualdades, como les comenté. El Gini, con ese modelo que utilicé, es más o menos del 27.18 para un sistema contributivo versus un 15% de los países. Entonces, nosotros deberíamos enfocarnos un poco en tratar de reducir puntos porcentuales en este caso. Y al existir un alto grado de adultos mayores pobres y una desigualdad en las pensiones, se está evidenciando una existencia de una pobre política de distribución de los recursos. Con lo que les he mostrado, obviamente no he presentado todo porque sería imposible hacerlo en tan poco tiempo. El sistema actual es insostenible en términos fiscales, sobre todo por la actual coyuntura que estamos viviendo y por el número de cotizantes. Hemos visto que la pirámide poblacional está cambiando, está dejando de ser una pirámide. Se evidenciaron también impuestos ocultos en el sentido de que la estructura fiscal no es transparente. Para la pensión que tiene ahora los ecuatorianos no debería ser ese 13%, debería ser mucho más alto. Y por eso es que el escenario óptimo es bajarle para que ahí sí sea un poco más transparente. Las pensiones reciben un subsidio del 70%, cuando en América Latina es del 28%. Sin embargo, para mantener esa pensión no se recomienda subir la tasa de cotización, sobre todo porque los salarios son bajos y ahora mismo hemos visto que han bajado por la crisis. Y entonces, en el momento de que las personas empiezan o sea, le quieren subir, ustedes habrán visto ahora mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, cuando se está hablando de subir un porcentaje en la cotización, pues hay mucha gente que sale justamente a protestar. Y en el momento que uno ve eso, el ahorro previsional ya no es visto justamente como un ahorro, es visto ya como un impuesto, porque finalmente yo puedo pagar el 10%, puedo pagar un 20%, puedo pagar un 5%, igual la ley está, el Estado tiene que pagar por un lado el 40% y por otro lado que mi pensión va a ser igual al promedio de los 5 salarios, de los mejores salarios. O sea, yo ahora mismo me puedo quedar sin trabajo y hacer un ahorro voluntario y cuando me jubile, pues podría acceder a la pensión más alta, simplemente porque el sistema está diseñado así. Entonces, con este tema en cuanto al modelo macroeconómico, al Estado dar un subsidio del 40%, el principio de contributividad del sistema de pensiones no se cumple, o sea, se ha roto, porque ese 40% está financiado con impuestos de ingresos y de consumo. Y en ese sentido, las recomendaciones que no las hago yo mismo, sino que las han hecho muchas personas, es que los trabajadores no contributivos también tendrían el derecho a recibir de las pensiones. Porque claro, desde la gente más pobre que va a comprar un helado o va a comprar algo que tiene IVA en la tienda, está pagando una contribución de ese 40%, pues él también debería tener. Y bueno, se está hablando sobre todo Santiago Levy, que es que ha presentado algunas propuestas para México de pensiones universales y que sean financiadas con el IVA. A lo mejor sea para un debate en los próximos, que también lo hice unos ejercicios, pero que no los quise presentar ahora mismo. Por otro lado, también hemos visto que se revela un acuerdo injusto, donde las generaciones jóvenes pagarían un doble impuesto para financiar las pensiones de las generaciones mayores. Y aquí un poco más que como recomendaciones, quiero también un poco a lo mejor de dejar unas preguntas planteadas.
de si realmente el sistema ecuatoriano está cumpliendo con los 4 objetivos. A lo mejor el de distribución me deja esa duda. Los otros, y luego si es que está cumpliendo los objetivos para toda la población de la sociedad, está cumpliendo solamente para un porcentaje. Entonces, lo que creo que como sociedad deberíamos es pensar en un sistema de pensiones justo y transparente. Y aquí se trata de cuestiones complejas, donde cómo se suelen más o menos plantear este tema, o estos temas, es plantearnos los objetivos sociales y restricciones económicas, cómo distribuir el PIB entre generaciones. Eso es lo que deberíamos hacer como sociedad. ¿Qué queremos? ¿Qué nivel de vida queremos darles a nuestros adultos mayores, a nuestros jóvenes? Luego de eso viene el método. Ah, ya, perfecto. Hemos definido un objetivo. Veamos el método. Entonces, aquí vienen un poco los acuerdos. Aquí vienen las mesas para justamente decir cuáles van a ser los derechos de pensión en el futuro. Aquí debemos incluso cambiar un poco la visión que tenemos como sociedad, que somos una sociedad muy cortoplacista y un sistema de pensiones no es, o sea, no se lo debe ver con una visión cortoplacista, se tiene que ver con una visión de largo plazo, sobre todo porque la esperanza de vida está creciendo. Y a partir de una vez que hemos definido los objetivos y decimos, bueno, este va a ser el método para llegar a este objetivo, viene la regulación, o sea, las leyes. Aquí el debate público en Ecuador ha sido al contrario. Ha venido la ley, luego hemos visto, bueno, a ver cómo lo logramos y a ver el objetivo que llegue. Entonces ahí el debate termina siendo un poco inútil. Creo que se necesita un grupo muy entrenado de profesionales capaces de proveer soluciones apropiadas y sostenibles a problemas complejos de sistemas de pensiones. Aquí yo ya les hablé al principio, en los países, en Inglaterra, en Holanda, en la misma, o sea, en todos los países europeos ya se habla de científicos de las pensiones. En economía se ha creado una rama de economía de las pensiones. Y quiénes serían, o sea, quiénes podrían competentemente lidiar con la naturaleza multidisciplinaria de los problemas de un sistema de pensiones, sobre todo porque en una economía dolarizada como la nuestra es súper importante esto. Y otra cosa es que no sé si es que sean reformas o un cambio estructural se deberían hacer ahora, porque en las siguientes décadas la población mayor a 65 años va a ser alrededor del 20 al 30% del potencial electoral. Y entonces espacio político va a ser muy corto, no se van a poder hacer reformas. Ahora mismo en España han planteado un sistema, algunas reformas porque allá ellos están tendiendo al sistema nuestro. Antes el Estado no les aportaba, pero como ya la brecha financiera ha sido negativa, el Estado les está empezando a aportar a través de créditos, pero la gente no se cree que es un crédito porque sabe que el sistema no tiene de dónde, cómo devolverles. Entonces, han intentado desde el 2012 hacer algunas reformas y no han podido, porque allá los que ponen presidente, los que ponen el primer mandatario, el primer ministro, es la gente mayor. Los que salen a votar son la gente mayor. Bueno, pues creo que me quedan muchísimas, ahorita se me vienen muchas otras ideas. Les agradezco muchísimo por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Como vemos, las cosas no son de percepción, sino de análisis, y de análisis duro, fuerte, con alto contenido matemático, con indicadores claves que nos permitirían generar siquiera unas 100 preguntas, Margarita, de lo que yo veo. Yo tengo al menos 11, pero claro, voy a dar paso mejor a los asistentes, no sé si del banco, del Ministerio de Finanzas, del IES tienen preguntas para nuestra expositora. Por favor, díganlas a viva voz. Una pregunta.
Yo creo que les cansé porque no me he dado cuenta de la hora y ¿Alguna, empecé a no sé si tengan apasionar. alguna? Margarita, una pregunta rápida. En Sí. realidad, bueno, primero te felicito por la presentación. Son temas que realmente nos ponen muchos retos adelante en términos de qué hacer y cómo hacerlo. Pero sabiendo cuál es la situación actual en el Ecuador, sabiendo cuáles son las dificultades para poner las medidas que tú mencionas o ponerlas políticamente a las medidas y técnicamente también. Y sabiendo que tenemos una tasa actuarial, ¿verdad?, que tendrá que ser revisada y un balance actuarial a futuro muy complicado, seguramente negativo. En términos generales, ¿cuál es un criterio tuyo en base a los análisis que has realizado y en base a los análisis revisados para tu tesis o tus papers que nos permitan avisorar un mecanismo para acercarnos a un cierre del balance en lugar de un hueco gigantesco que no va a ser cubierto y tener una historia muy grave que contar de aquí a muy poco tiempo, ¿no es cierto? Y un futuro bastante oscuro. Entonces, si te podría preguntar en una palabra, en una frase, ¿cuál sería tu criterio profesional para justamente enfrentar esa realidad, el cierre, ir cerrando esa brecha actuarial a futuro en términos de algo que sea viable política y económicamente en el Ecuador? Gracias, Diego. Es en una palabra súper complicada, ¿no? No, no, Y es es una forma difícil, de expresar. es difícil, es difícil. Yo, yo creo que esta pregunta daría lugar a dos respuestas. Primero, creo que o sea, somos como sociedad ecuatoriana, somos bien complicados, ¿verdad? Y generalmente los que tienen acceso a los medios de comunicación, pues son en cierta forma, digamos, los que sí tienen privilegios, ¿no? Y como hemos visto en la presentación, hay, o sea, un 96%, por ejemplo, de los jubilados que tienen una pensión por debajo de los $1,000. Y que si es que tú haces un cálculo así muy rápidamente, de por qué no bajarles a todos, ponerle como un tope, $1,000, por ejemplo, el Estado más o menos, o sea, nos ahorraríamos como unos entre 350 y 500 millones al año. Y eso obviamente te permitiría en cierta forma. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esto? Yo creo que nos deberíamos plantearnos algunas etapas. Yo creo que hay ciertas reformas que se las pueden hacer en el corto plazo, otras en el mediano y otras en el largo plazo. Por ejemplo, yo recuerdo que el presidente anterior manifestaba de incrementar la edad de jubilación, porque obviamente la esperanza de vida ha crecido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo lo que le faltó, o creo que un poco a veces lo que nos ha faltado es cómo comunicarlo. Si es que tú quieres hacer ese tipo de reforma, por ejemplo, aumentar a los 67 años, tú no sales mañana a subir esa edad, tú lo haces por meses, por años. Entonces hay una transición un poco ordenada. Por otro lado, yo creo que es fundamental la comunicación. ¿Cómo lo haces? Yo creo que si es que un poco les das el mensaje realmente a la mayoría de gente, pues yo creo que lo va a entender. Aquí quiero traer un poco a colación el proceso de paz que lo vivimos en los años 90. O sea, todo el mundo no quería perder 1 metro cuadrado con el Perú. Y ahí hubo un buen canal, una buena estrategia por parte de ese entonces que era Durán Barba, que hicieron estudios para saber cómo llegar a la gente. Ellos hicieron estudios y en función de esos estudios que les tomaron más o menos unos meses, salieron luego con el mensaje de decir, sí, vamos a perder ese metro cuadrado porque lo más importante es la paz. Entonces yo creo que debemos encontrar ese mensaje, debemos sentarnos a revisar ese mensaje y a partir de ahí tomar la decisión de la reforma. No sé si es que a lo mejor... Gracias. Más bien, dejemos que otras personas hagan las preguntas. Y si es que no hay Pues, más preguntas. A ver. David Ruales, David,
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy interesante la presentación. Realmente felicito que empecemos a generar estos debates, porque lastimosamente los debates que tenemos este momento en redes sociales únicamente se circunscriben a debates políticos cuando el tema de seguridad social es un tema técnico y debe partirse desde la técnica para incluso poder entender cuál es la realidad de la seguridad social. Yo creo que eh, después de haberte escuchado y un poco lo que yo he revisado de los estudios actuariales y de conocer un poco de cerca la situación del IES, yo lo que siento es que cada día que pasa y no se toman medidas de índole estructural, las posibilidades son menores. Porque es justo lo que tú decías, Margarita, este es el momento que hay que tomar las decisiones. Las de mediano y largo plazo tenemos que tomarlas de este momento. Y en ese sentido yo creo que es una ecuación con varias incógnitas y yo creo que hay que buscar la forma de cómo resolverla. Ya yendo al grano, yo creo que uno de los principales problemas que se tiene, como tú bien lo dices, es el tema comunicacional. Pero también yo creo que es la falta de este tipo de encuentros que se hayan hecho, realmente enseñen a las personas la realidad, el tema de la tasa, el tema del recambio, o sea que nosotros somos los países de los países en el mundo que mayor pago de pensiones realizamos. Muchas veces se habla del famoso modelo de éxito chileno, entre comillas, éxito, pero no se difunde estas otras temas en los cuales como Ecuador tenemos mayores tasas. Mi inquietud va en el sentido, ¿qué recomendación tienes tú respecto al tema de la contribución del 40% del Estado? Desde mi punto de vista, esa decisión la tomaron en el año 42. Efectivamente, fue la primera quiebra del fondo de pensiones. A raíz de esa primera quiebra es lo que se toma esta decisión, pero las recomendaciones actuales era que se tenían que tomar otro tipo de medidas. ¿Cuál crees tú que debe ser la alternativa respecto al tema del 40%? Porque la relación con el PIB este momento estará en el 2,5, 2,7. A partir del año 58 posiblemente llegue al 9% del PIB, que sabemos que para que pueda el Estado realmente cumplir con su parte, tendríamos que tener un crecimiento económico totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú crees que se debe hacer respecto al tema del 40%? David, muchas gracias por tu atención y por tus palabras. Has topado varios temas interesantes en el sentido de que sí, o sea, el sistema de pensiones, hablar de esto es técnico y que se deben hacer cambios estructurales. Coincido plenamente contigo con que se deben hacer ahora las reformas. Aquí quisiera traer un poco a colación por el tema de la desigualdad, que la desigualdad, las únicas veces que se ha logrado disminuir han sido en épocas como de pandemias o de guerras. Y eso no lo digo yo, sino salió recién un libro que se llama, se me acaba de ir el nombre, que muestra eso, hace una historia desde el Imperio Romano, o sea, incluso mucho antes. Y sí, he visto mucho análisis y muchas recomendaciones para el tema del modelo chileno. Hace un par de días el Parlamento en Chile acaba de aprobar que las personas, los jubilados, pues puedan retirar el 10% de sus aportes. Ese modelo chileno, o sea, yo creo que, como tú has dicho, es la comunicación lo que nos hace falta. Hay que sacar las verdades. El modelo chileno ha tenido muchísimos cambios y sin embargo, incluso Bachelet no pudo hacer ningún cambio justamente por una institucionalidad. Hay algunos estudios aquí voy a presentarle.
a lo mejor te interese, David, de este estudio de Altimarkov, que lo publicó en el 2019, muestra de todos los países que hicieron esa transición por la recomendación del Banco Mundial a finales de los 80, en los 90, de que todos los sistemas de reparto cambien, se vayan a los sistemas de capitalización. Sin embargo, Europa, sobre todo la Europa occidental, no lo hizo. Entonces, aquí en esto te muestra eso, de que no ha habido ningún beneficio. Al contrario, han habido muchos datos negativos. En cuanto a la recomendación de cómo se lo debería topar, primero quisiera decir que Ecuador prácticamente es el único país en el mundo. Yo he tratado de averiguar en qué parte del mundo un sistema de pensiones contributivo tiene este subsidio y no he encontrado. Entonces, a lo mejor en este tema de un poco de comunicación podríamos dar un poco ese mensaje. El otro, conociendo cómo somos como sociedad, el momento que tú les hables de un retiro del 40% así muy fríamente, pues no lo aceptaría. Yo creo que sí debería ser un poco gradual, pero presentarse. En el último estudio que lo presentaron, el estudio actuarial, que lo hizo la OIT, y bueno, pues también en el 2018, que creo que tú lo presentaste en septiembre del 2019, en los escenarios que siempre hablan de un pago del 40% o del 0% o del 28% que lo ha presentado últimamente la OIT. Yo creo que sí debería empezar a analizarte desde este punto de vista económico, como le digo. Ahí básicamente las únicas variables, el único escenario es incluso escenarios optimistas en el sentido de la tasa del crecimiento, por un lado de los salarios, por otro lado incluso de la población económicamente activa, y ahora con la uberización eso va a cambiar. Yo creo que se debería hacerlo paulatino. Yo creo que, como le dije a Diego, deberíamos sentarnos a conversar y hacer el planteamiento para que paulatinamente se vaya a cambiar. Si es que somos, digamos, un poco buenos comunicadores, a lo mejor podamos hacerlo ahora el 40% porque el gobierno no tiene. Y ahí creo que la mejor estrategia es empezar a contar esto que les dije así. Yo creo que a cualquier persona le va a impactar esto de aquí, sobre todo a los que son un poco fans del modelo chileno. Si es que se van al modelo chileno, la pensión iría a $300. Pero yo creo que hay que empezar a contarle a la gente, decirle, estamos financiando, o sea, todos estamos financiando esos $700, que en esta situación yo creo que realmente no nos da. Y eso a lo mejor podemos empezar primero en asamblea, primero con los dirigentes, contarles a ellos esto. Enhorabuena de que agradezco tus palabras de que esto se esté empezando a dar y a lo mejor estudiar. O sea, yo sí bajaría, o sea, sí contrataría a lo mejor gente que sí, en tema de comunicación, que haya trabajado con esto. Yo creo que se podría trabajar en eso para ver cuál sería el mecanismo para que la sociedad pueda aceptar esta reducción. Creo que hasta ahí, David, y te agradezco. Gracias. Gracias, Margarita, por tu presentación, por abrir el debate. En realidad, creo que esta es la primera de varias reuniones que tendremos para hablar sobre estos temas, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias, María Belén. De mi parte, también, Margarita, mi felicitación por este trabajo de investigación. Yo creo que debemos seguir discutiendo y debatiendo. Yo me quedo muy preocupado después de ver estas cifras. Aquí hay dos temas, ¿no?, importantes. El primero es el de equidad y el otro es el de justicia, ¿no? ¿Qué es lo más equitativo y qué es lo más justo para nuestro país y qué es lo que queremos, como usted decía, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos mayores a futuro? El análisis demográfico también es muy, muy interesante realmente, ¿no? Hoy por hoy
son 6, 7 personas que aportan por cada jubilado. En 30 años la relación va a ser, creo que de 2-1, y ningún sistema de pensiones creo que puede soportar una relación de ese tipo, ¿no? Y claro, entramos en una discusión si el sistema de reparto o si el sistema privado de pensiones es el más adecuado, ¿no? Yo creo que ambos están agotados hoy por hoy. Entonces, sí me quedo preocupado y creo que debemos seguir discutiendo este tipo de temas, Margarita. Muchas gracias, Freddy, y lo siento, no. O sea, yo cuando empecé a estudiar esto estaba asustadísima y cuando pasó lo del COVID me asusté más porque justamente el Estado, si vemos el presupuesto para el 2020 en el sistema contributivo eran como 1.500 millones y eso eso solo para el seguro general obligatorio, sin considerar el de Fuerzas Armadas y el de Policía, que eso no lo he topado. Y que eso se hará igual para los siguientes, que tienen más o menos un sistema parecido. Entonces, eso, o sea, esto que estamos pagando, o sea, a lo mejor aumente el porcentaje de población, digamos, privilegiada. Y el sistema no va a aguantar. David ha hablado de un 9% en Chinet. O sea, con ese 9%, pues es que no vamos a recibir financiamiento de ningún lado. No sé qué es lo que vaya a pasar, a lo mejor ahí estemos forzando como sociedad a que el gobierno nos dé unos papelitos y hemos visto que en estos 20 años de dolarización, pues al país le ha ido bien. Y creo que debemos defender, y una forma de defender creo que es incluso hacer conciencia de esto. Esperemos que realmente sí se den los debates y que la gente un poco pueda hacer conciencia de que en estas épocas, sobre todo, todos debemos, creo, un poco ajustarnos. Y aquí sería incluso, probablemente la gente diga, esto es un derecho adquirido. Entiendo, sí, es un derecho adquirido, pero a lo mejor a través de impuestos, a lo mejor a través justamente, como incluso se les ha hecho ahora a los empleados, hacerlo a estas personas. Gracias, Freddy. A usted, Margarita. Margarita, bueno, también agradecerte por esta información que ha sido muy, muy interesante. El ingeniero Páez no se pudo comunicar, me ha dicho que un tema personal no previsto se le presentó a último momento y se excusa, pero ojalá pueda participar de las siguientes conversaciones y me uno a que ojalá esta sea la primera de muchas. Solo una inquietud. En los escenarios que tú planteaste, en cuanto al sistema de reparto o capitalista, se mantiene en reparto, pero en cuanto al sistema de prestación definida y contribución definida, tú sí ensayas unos cambios hacia contribución definida. ¿Cuál sería el justificativo de cara a los afiliados, ¿no? En el sentido de que la preocupación primera que salta creo que es de, digamos, un manejo que puede ir en desmedro de justamente de las prestaciones. Se define la contribución, pero las prestaciones podrían ser un poco simplificadas en ese sentido. ¿Cómo sería la justificación para el análisis que tú hiciste de los escenarios? Daniel, muchas gracias. Esperemos que el presidente pronto pueda unirse. Podremos coordinar luego incluso para invitar a investigadores de otros países. No sé si te he comentado a ti que he propuesto a una investigadora de Perú para que nos cuente cómo es el sistema de Perú. En España también se tiene contactos, entonces quedo a las órdenes. En cuanto a tu pregunta, que sería más o menos un poco para tratar de entender y responder, es que, o sea, si en el caso de que, digamos, Ecuador tomara esta decisión, ¿cómo se lo debería hacer? ¿Cómo lo tomaría? Algo así, ¿verdad? O cómo lo tomé yo mismo. O sea, yo creo que los sistemas de pensiones tienen que ser administrados por el gobierno. Al ser administrados por el gobierno van a ser un sistema de reparto.
aunque sea un sistema de contribución definida, no necesariamente tiene que ser administrado por el sector privado. Y ahora lo que está de moda es los de cuentas nacionales. Cuentas nacionales porque es administrado por el gobierno. ¿Y por qué por el gobierno? Porque hemos visto que crisis financieras pueden llevar a que la gente se quede sin una pensión. En la Gran Depresión, en 1930, Estados Unidos no tenía un sistema de reparto. Ahora tiene sistemas de reparto y sistemas de capitalización, pero hasta ese entonces solo tenía un sistema de capitalización. Y en esa crisis, mucha gente se quedó sin nada. Entonces, ahí fue que crearon, en 1930, Estados Unidos crea un sistema de reparto donde gente que nunca había aportado empieza a recibir una pensión baja, pero empieza a recibir una pensión. Y esto, digamos, es un acuerdo entre generaciones. En este caso que yo, de aquí de la propuesta, y a lo mejor si es que pensamos un poco por lo que ha aprobado la Asamblea la semana pasada, en la ley te habla incluso de un sistema mixto, te habla de un sistema de que tú tienes tus cuentas y te habla de un sistema solidario. Entonces, aquí en estos escenarios que yo lo presento sería un mixto. Un mixto porque por un lado estoy hablando de un sistema de contribución definida, pero por otro lado le estoy poniendo un máximo y un mínimo. Al ponerle ese máximo y ese mínimo, habrán personas que, claro, podrían recibir más, pero le estoy poniendo un máximo de 1.5 veces. Y entonces las personas que han recibido menos podrían, digamos, beneficiarse de esa solidaridad, aunque impuesta, pero de las personas que más tienen. Entonces, yo creo que por ese lado, o sea, así es como lo pensé. Y si es que quisiéramos a lo mejor como país irnos para un sistema así, a lo mejor yo primero lo que quisiera es aumentarle, a lo mejor incluso no a 15 años por la reticencia que puedan haber de los jubilados, a lo mejor a 10 años, pero sí plantearme para que haya un sistema mixto, de tal forma que expliques a las personas, mira, esto es lo que usted puede ahorrar, incluso puede ahorrar más, y luego que tiene que ser solidario. Eso es, Daniel, creo. Entre prestación definida y contribución definida. Sí, o sea, en una primera instancia, digamos como en un corto o mediano plazo, haría primero de prestación definida. De prestación definida, que es el que tenemos ahora, pero que se considera 5 años, a lo mejor yo lo hiciera a 10 años o a 15 años. O sea, habría que hacer ese cálculo para ver la afectación en número de jubilados y en número también incluso de gastos, para ver esa brecha. Y plantearnos para, o sea, ya en cambio para largo plazo, tener este sistema que es a los que todos están yendo. Y que a lo mejor a mucha gente le gusta porque dice, esto es tu ahorro, tú tienes tu libreta. Y a lo mejor al banco también le viene bien esta ley, en el sentido de que el banco ahora sí puede tener cuentas y se empataría un poco como va la banca privada, ¿no? Que tú te vas a un crédito y te debitan de tu cuenta, claro, ahí. Pero aquí tú como afiliado vas a tener una cuenta y también para el caso de los quirografarios. Gracias, sí. O sea, un poco la inquietud me da justamente de cómo llegar a ese equilibrio, pero con la respuesta está muy bien. Porque si entiendo bien, en el sistema de prestación definida, yo defino qué servicio es el que quiero dar y en función de eso en el tiempo voy viendo cuál es el nivel de contribución que me sustenta esa prestación. Y en el de contribución definida, en cambio, es al revés. En función de las contribuciones que establezco, voy viendo qué servicio presto. Y claro, los dos extremos me parece no adecuado, pero verle el punto mixto me parece ideal. Gracias. Gracias a ti, Daniel, por esa aclaración. Sí, es verdad. Contribución definida es, ahorita pago, el IES me dice paga $100 por 30 años, pero luego no sé cuánto voy a recibir porque ahí va a depender un poco de la economía, de la tasa de interés y eso, ¿verdad? Ahora el IES me está diciendo, yo te voy a pagar el promedio de tus 5 salarios máximos. Entonces tú sabes, si has trabajado más de 10 años, sabes tus salarios más o menos, y entonces dices, ya voy a tener esta pensión. Entonces el IES, los actuarios se encargan de calcular, en cambio, esta tasa que debería ser, ¿no es cierto? La tasa actuarial. Gracias, Daniel. Muy bien, Margarita. Todos los asistentes, ha sido un verdadero
una verdadera satisfacción esta conferencia que inaugura este ciclo, digámoslo así, que esperemos, como bien dice Daniel, el primero de muchos, ¿no es cierto? El primero de muchas conferencias. Esta es nuestra responsabilidad, sobre todo desde esta representación de los jubilados, ¿verdad? Precisamente una de las preocupaciones fundamentales es la sobrevivencia en el tiempo, no solamente del ahorro previsional, sino sobre todo de las pensiones de nuestros jubilados. Yo tengo todos los días mensajes, comunicados, alarmas de que hasta cuándo nos van a pagar la pensión, si es cierto que nos van a reducir la pensión, si es cierto que no va a haber el 13º, qué está implementando o qué políticas se está buscando implementar para efectivamente que no ocurra aquello. Y claro, el estudio, los datos que que presenta nuestra Margarita nos sirven para entender qué medidas de políticas públicas debemos tomar, no en el largo plazo, sino probablemente de manera inmediata. Se me ocurre, por ejemplo, que se debe elevar la contribución o el aporte a partir de determinados sueldos y salarios, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, para no afectar precisamente a los que menos sueldo tienen, con la finalidad de que el IES se nutra de los recursos necesarios para hacer frente al pago de las pensiones jubilares este año, de los 13º, etcétera. Debería también generar un planteamiento mediante el cual se auspicie que la jubilación no se produzca tan tempranamente, sino que los trabajadores sepan que van a tener una mejor pensión si se quedan trabajando más años. También se podría plantear, digámoslo así, que no haya límites, por ejemplo, para el trabajo, que no haya límite de los 70 años, que si las personas tienen la posibilidad de entrega al país, podrían quedarse más tiempo, con lo cual contribuirían más al fondo y además de eso tendrían menos años para disfrutar, entre comillas, de la jubilación. Es más, con estos estudios se podría dar una cantidad de planteamientos importantes, inclusive para empezar a focalizar, digámoslo así, el subsidio del 40%. Que como bien lo ha dicho la Margarita, es un subsidio notablemente regresivo. Y que obviamente este subsidio es mucho mayor, sin duda, por ejemplo, para las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, etcétera. En realidad es un tema que lo estamos empezando, que probablemente se ampliará cuando ya tengamos la creación de la maestría en seguridad social, cuando tengamos ya nuestra sugerencia, departamento o como quieran llamarse, de estudios en el Banco del IES, y obviamente cuando ya se tenga el gran centro de investigaciones sobre la seguridad social que necesita inmediatamente el país. Yo tenía un montón de preguntas, ya le comentaré, Margarita, muchas de esas preguntas, pero en honor del tiempo, quisiéramos, o creería yo que ya es pertinente que cerremos la conferencia, salvo, claro está, si hay alguna pregunta que está pendiente, entonces la receptaríamos como última pregunta. Adelante entonces, por favor. Perfecto. A lo mejor quisiera mencionar aquí que sería oportuno, como está David y bueno, pues también Daniel como representante del presidente, a lo mejor sí plantearnos la necesidad de crearnos alguna mesa de discusión, a pesar de que vamos a estar organizando, donde realmente se pueda tener datos. Los resultados que los he presentado aquí han sido con encuestas, han sido también un poco de los boletines un poco retrasados, pero si queremos ser un poco más específicos y ya tomar como decisiones, es importante contar con datos. Y entonces eso les dejo a ustedes
no necesariamente que lo pongan ahora, pero sí como un planteamiento para hacerlo. Bueno, queridos amigos, como Marco mencionaba, yo creo que en honor al tiempo, yo quisiera simplemente dar unas 5 palabras de despedida y agradecimiento. Y quiero iniciar felicitando la iniciativa que yo creo que vale la pena reconocerlo, le pertenece a Marco Naranjo. Seamos claros, Marco Naranjo, un profesor de muchos años con amplia experiencia en educación, en temas económicos, y también reconocer el esfuerzo de investigación de la doctora Margarita Belín. Creo que una de las pocas personas especializadas en economía, en temas de seguridad social en el país. Me gustaría simplemente mencionar que estoy 100% de acuerdo contigo, Marco. El IES y el BIES necesitan un esfuerzo serio orientado a la investigación en temas de seguridad social. Realmente el contar con una división de investigaciones económicas creo que es una de las mejores alternativas que podríamos tener si queremos enfrentar el reto que se nos viene en el futuro. Yo creo que eso nos permitirá realmente definir los mejores caminos para seguir en el futuro, y esto de hecho va a coadyuvar a proteger el futuro de la seguridad social y definir las alternativas para enfrentar un reto de este tamaño. Esta iniciativa no solo es plausible, Marcos, sino debe ser continuada, debe ser apoyada. Debemos formar reales alianzas estratégicas con universidades nacionales, con universidades internacionales, con centros de investigación, con entidades de cooperación internacional, con multilaterales, con gobiernos amigos. Todo esto lo que va a hacer es permitir coadyuvar a la planificación estratégica, que creo que es uno de los temas en los que hemos quedado en deuda como IES, como BIES, y para plantearle al país justamente esos cambios que mencionaba Margarita y esas alternativas nada fáciles de venderse. Simplemente yo quiero mencionar que al menos desde la administración presente en el BIES vamos a apoyar activamente esta iniciativa en términos de ojalá terminar como muchos de los bancos de inversión, con un think tank, con un grupo de pensamiento, con una posible, y le digo división porque no sé si será sugerencia, dirección, será coordinación, no lo sé, pero creo que hacia eso tenemos que avanzar, mi querido Marco, y realmente yo lo que quiero es agradecer profundamente a todos los participantes, y sinceramente espero que este sea el inicio de un modelo de colaboración técnica entre todas las instituciones en pro de la seguridad social. Yo simplemente quisiera agradecerles nuevamente, decirles que me he sentido honrado de que hayan participado y que hayan podido escuchar a Margarita. Creo que la propuesta de Margarita de invitar a expertos internacionales es algo que nos va a hacer mucho bien, no solo en temas de seguridad social, sino en otros temas que podamos ir incluyendo en una línea de discusión y de análisis, justamente para enriquecer las conversaciones potenciales de esas mesas de discusión. Creo que en honor al tiempo son las 7 de la noche. Me permito agradecerles nuevamente la presencia a todos, agradecer la iniciativa de Marco, agradecer el estudio, Margarita, te felicito nuevamente, y avancemos con esto con una meta hacia futuro, con una meta para dejar en claro lo que necesitamos hacer y los retos que David y todos han estado mencionando. Son retos gigantescos y son retos de país. Esto no tiene que ver solo con la seguridad social. Es un tema, posiblemente uno de los temas más importantes a nivel país. Así que nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima, que espero que sea rápido, mi querido Marco. Muchas gracias, Diego. Sí, va a ser lo más pronto posible. Ojalá la próxima semana, a más tardar en 15 días, tendremos otra conferencia.
Muchas gracias a todos por la asistencia, gracias a ti, gerente, y estamos avanzando. Creo que estamos avanzando. Un fuerte abrazo con todos. Buenas Fuerte noches. abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.